Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de la digitalización, que es algo que le preocupa mucho a este gobierno, y lo que pueden hacer en el Consejo de Ministros es ir a leer el último libro de Javier Rodríguez Zapatero, exdirector general de Google España, donde hay una hoja de ruta para que el Estado y las empresas den el salto a la economía digital. Y tenemos el gusto de tener del otro lado de la línea precisamente a Javier Rodríguez Zapatero para que nos explique cuáles son las ideas que hay en este libro recién publicado por Deusto. Javier, gracias por estar con nosotros y preguntarte cuáles son las líneas maestras donde crees que este gobierno que se llena la boca hablando de digitalización realmente si entiende los cambios, el reseteo que hay que hacer y si tú crees que tendrán la valentía de hacerlo. Bueno, el libro primero, muchas gracias. Es un placer. Es un placer estar aquí con Periodista Digital. Y el libro, en el fondo, pues es una respuesta casi a lo que muchas veces mucha gente me ha preguntado y muy a menudo, tanto en mi época de Google como ahora en mi época como presidente de ISDI, en la que estoy en contacto con muchísimas empresas, con muchísima gente que está aprendiendo de, oye, ¿qué harías tú, no? ¿Qué harías tú si pudieras hacer cosas por este país? Y el libro, al final la tesis y es positiva y es optimista porque tenemos una oportunidad única de subirnos al siglo XXI, que es un siglo eminentemente digital, y darle un giro de 180 grados a nuestro modelo productivo para volver a generar riqueza, que no se nos escape como se nos han escapado otras revoluciones industriales, y luego obviamente que esa riqueza empiece a formar parte de este país. Y para ello, sí, explicar todo es complejo, pues son 160 páginas, pero básicamente yo me centraría en dos de las 7 ideas base que estoy desarrollando, o te diría 3, te voy a decir las 3 principales. La primera es infraestructura al máximo nivel. Deberíamos tener infraestructura que nos permitiese el acceso a Internet al máximo nivel y para todos los españoles. ¿Por qué? Porque igual que hicimos pues las autopistas y las líneas de alta velocidad, y eso ha generado muchísimo beneficio económico transversal, pues las nuevas tecnologías que están a la vuelta de la esquina, la computación cuántica, la inteligencia artificial, corren sobre infraestructuras potentes. Y creo que esa es la primera inversión que habría que llevar a cabo y ponerla para todos los españoles, igual que tenemos las autopistas también para todos los españoles y gratis. La otra, y quizás la más importante, y esta para mí es a la que dedico más tiempo, es el modelo educativo que tenemos es obsoleto y no sirve para dar respuesta a un siglo XXI que tiene unos condicionantes muy distintos a los que la educación ha estado acostumbrada a dar respuesta en el siglo XX y en el XIX. Con lo cual, el modelo educativo público hay que cambiarlo. No lo hemos conseguido con esta nueva ley de educación. Esto ha sido otra vez algo en lo que políticos no se han puesto de acuerdo para hacer algo consensuado. Haría falta un pacto de Estado para cambiar la educación primaria, la secundaria y, por supuesto, la educación de posgrado. Y luego, obviamente, habría que abordar el reto que tiene la administración pública para aligerarse, eficientarse y convertirse en algo que permita que la relación con el ciudadano sea esencialmente digital y que prácticamente todo lo podamos hacer desde Internet, liberando mucho empleo público que podría dedicarse a algo que realmente necesitamos, que trato en el libro: más profesores, más médicos y más jueces, que es empleo público de calidad que va a aportar valor. En fin, te he intentado resumir 160 páginas, pero el libro está lleno de ideas y recetas que podrían acercarnos mucho a este nuevo modelo productivo que estoy divulgando. Vamos a entrar en las recetas, por ejemplo, porque yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico, pero no tanto en las soluciones que planteas. Por ejemplo, me sorprende la confianza, la esperanza que tienes en los políticos. Es decir, por ejemplo, propones prácticamente que el Estado haga una inversión de 14.000 millones de euros para regalar Internet, para que Internet le llegue a todo el mundo. Me parece eso, en ese sentido, me parece peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de algo que hasta ahora el sector privado lo ha podido prever y con bastante éxito? Bueno, el sector privado lo ha podido hacer y yo estoy a favor de un cambio de modelo en el que el sector privado pues tenga canons o tenga algún tipo de manera de rentabilizar esas infraestructuras, pero es que la manera
de conseguir que todo el mundo tenga esa autopista es inversión pública. Es la manera más rápida. Y se está demostrando en muchos países, cómo eso está generando luego beneficios a medio y largo plazo que de no hacerlo así vamos a tardar mucho más tiempo. Al final son decisiones de dónde invertir el dinero. Vamos a tener 140.000 millones de euros para invertir en cambiar el modelo productivo. Nos toca 3.800, creo, si hago bien las cuentas, por español. Lo que estoy abogando es hagamos inversiones que tengan calado a medio y largo plazo. Y esa es una de ellas. Reconozco que es provocativa, pero es que nos tiene que hacer que pensar si el modelo que tenemos ahora es el adecuado. Es que cuando tú dejas algo tan importante como la red en manos de los políticos, pues eso siempre hay que pagar un peaje. Y a mí lo que me preocupa es el peaje. Si esos 14.000 millones de euros no van a salir gratis. Y eso va a provocar un coste y al final precisamente los que tendrían que beneficiarse, que son los sectores más vulnerables, los que menos tienen, pues quizás a ellos esta solución no les llegue. Esa es mi preocupación. Hombre, si no les llega, entonces esta solución no es la solución. La idea de esto es que llegue a todo el mundo y con alta capacidad, precisamente. O sea, yo creo que, de verdad creo, y lo he vivido mucho, cuando la infraestructura existe, es más fácil empezar a formar al talento, prepararlo y que el talento innove. Y España es un país muy atractivo. Si tuviéramos estas infraestructuras realmente bien establecidas, bien repartidas, no solo tendríamos talento español desarrollándose, sino talento extranjero viniendo a España. Pero bueno, es un cambio, reconozco que es provocativo y que está basado en que tenga una ejecución perfecta. Si la premisa es los políticos no van a ser capaces de hacerlo, pues efectivamente entonces pues no lo hagamos. Pero es que mi premisa es que lo vamos a hacer bien, o que lo podríamos hacer bien. Estoy más de acuerdo contigo en el tema de la educación, pones mucho énfasis en eso, le dedicas un capítulo, pones el ejemplo de Finlandia, como siempre, aunque, claro, el problema es que, ¿sabes cuál es el problema que encuentro con Finlandia? Pienso, ¿cuántos premios Nobel dio Finlandia? ¿Cuánta gente famosa que ha aportado conocimiento dio Finlandia? ¿Cuántas empresas exitosas dio Finlandia? Es decir, no está sobrevalorado el modelo finlandés, sin dejar de decir que el español, coincido contigo, es obsoleto y hay que arrasarlo de nuevo. Bueno, yo lo que intento en el libro es buscar referentes, ¿vale? El modelo finlandés está claro que es un modelo distinto al español y lo que intento es ver referentes que nos permitan por lo menos vislumbrar cómo debería ser la educación en este país. Finlandia es un país muy pequeño, igual que ocurre con Estonia, que también lo utilizo como marco de referencia en otros aspectos, también en el educativo, por cierto. Y al ser un país tan pequeño, pues lógicamente no tiene el potencial de producir premios Nobel que tiene Estados Unidos o que tienen otros países con más masa crítica. Pero tiene muchos datos que son muy interesantes. Es una sociedad muy preparada, muy versátil, que está haciendo muchas cosas bien. Y el modelo educativo es francamente distinto, y eso que también lo digo en el libro, está empezando también a tener algún tipo de agujeros que ya están intentando también tapar y arreglar yendo hacia otros modelos distintos más de futuro. Con lo cual, lo hago por comparar y tener marco de referencia que me permitan luego decir, oye, ¿cómo debería ser el modelo educativo en España? ¿Cómo cambiaría la educación primaria? ¿Qué papel y qué rol tiene que jugar el profesor? ¿Cómo debería ser ese profesor? Y eso, cuando miras otros países que están teniendo mucho más éxito en PISA, pues te da ciertas pistas. No significa que haya que copiar, significa que hay que robar con orgullo o copiar con orgullo y también hacer cosas distintas. Y estoy proponiendo pues un modelo de primaria en el que el profesor tenga mucho menos alumnos, en el que el profesor sea alguien mucho más afectado por la sociedad, en el que el profesor tenga un nivel intelectual todavía más alto y vocacional más alto, y que obviamente esté mejor pagado. Esto, como ocurre con lo primero, supone una inversión mayor en este sector de la que estamos haciendo. No parece ser la idea que tiene el gobierno al haber aprobado una ley de educación en la cual parece que la preocupación era más quitar al castellano de las aulas y satisfacer las apetencias de los separatistas que otras que cuestiones como la que tú estás abordando en este momento. Bueno, esta ley ha tenido para mí una imagen que va a ser difícil que se me borre, porque es la séptima que se aprueba, y se aprueba con la mitad de la bancada del Congreso gritando
libertad y la otra mitad aplaudiendo como si fuera un partido de fútbol, y su equipo hubiera ganado y como dos bandos de forofos. Y eso es un fracaso de esta sociedad y de sus políticos, porque si hay algo en lo que realmente, y del libro, si me dices ¿dónde no podemos fallar? Te diría que es en la educación, en conseguir un modelo consensuado de educación en el que estemos en el 80% de acuerdo con todo. Lo demás es un fracaso y no se está discutiendo nada de cómo debe ser el modelo educativo de futuro. Se están discutiendo de temas mucho más niños y con menos proyección para tener una sociedad que sea capaz de vivir y navegar este mundo digital. Lo tengo así de claro, con lo cual, pues sí, ha sido un fracaso ver esto. Es que va todo de la mano, porque si no somos capaces de sacar una ley de educación en condiciones y consensuada, imagínate lo que puede ser dar un salto como es el salto digital. Es decir, me parece que si no tenemos en cuenta eso, y creo que de alguna manera, no es que tú no lo sepas, tú lo dejas bien claro en el libro, pero es que es imposible. Si estamos más preocupados por mirarnos el ombligo que por estar, por ejemplo, a la altura del 5G. Aquí ha habido una revolución que se llama el 5G y nosotros no la hemos olido, no nos hemos enterado, porque estábamos más preocupados por quitar el castellano de las aulas. ¿Estás de acuerdo? Lo que estoy de acuerdo es que, vamos a ver, y me encanta tener esta discusión contigo, porque esto es una charla, una entrevista, pero también una discusión, que es lo que debería estar ocurriendo en la mayor parte de los medios de comunicación. Esto no vende. Esto que tú y yo estamos hablando no vende. Claro. Esto que tú y yo estamos montando no vende. La sociedad civil, por lo cual la sociedad civil no está recibiendo impactos sobre esto, sobre alguien que le diga, oye, hay que pensar en cuál debe ser el modelo de futuro. Y eso es lo que la sociedad civil tiene que pedirle a estos políticos. Estos políticos, con todos los respetos, lo tienen muy fácil, porque están utilizando el hecho de que esta sociedad se está simplificando en exceso. Y agarramos conceptos muy sencillos, algunos son azules y otros son rojos, y a esto nos agarramos a muerte. Y como esto es lo que vende en redes sociales y lo que vende en los medios de comunicación, pues esta conversación que tú y yo tenemos, pues no sé cuánta gente la va a leer entre tú y yo. Pero lo que te quiero decir con esto es que este libro, para mí, que es un libro que hago sin ánimo de lucro, lo hago para generar este tipo de discusiones. Y como miembro de la sociedad civil que quiere cambiar, por ejemplo, el modelo educativo, no me voy a quedar parado. He montado ahora una alianza con empresas de primer nivel en este país, una de ellas ISDI, la mía, para intentar vislumbrar, contar cómo debería ser la educación del futuro. Porque nadie lo está haciendo, y cuando se hace no se hace caso, pues los políticos efectivamente al final entran a la gresca. Y esto es decepcionante. Es decepcionante. Yo soy optimista con respecto al interés que va a tener esta charla, porque pensaba como tú, pero cuando veo la cantidad de gente que salió a la calle a protestar y a pedir libertad para la educación de sus hijos, me doy cuenta de que a los españoles le importa más el tema de la educación de lo que realmente a uno le parece. Y por eso me parece interesante tu libro, porque tu libro aborda de lleno ese problema. Quiero preguntarte, como tú has sido nada más y nada menos que exdirector general de Google, has trabajado en Yahoo, por las plataformas, porque nos preocupa lo que está pasando con las grandes plataformas, nos preocupa el control que tienen, el poder que tienen, el poder de limitar la libertad de expresión, como está pasando, como estamos viendo en algunas plataformas. Ellos mismos lo han dicho, el sesgo que imponen, hay casos como el de Cambridge Analytica y demás en el caso de Facebook. Te quiero preguntar, porque a nosotros, desde el punto de vista periodístico, en este momento el negocio está en manos de la plataforma, lo cual no estaría mal si no se nos impusieran ciertas restricciones que francamente no entendemos. Parece que si uno no dice lo que las plataformas quieren escuchar, pues entonces uno no tiene posibilidad de hablar con libertad. Y tú, que has trabajado y las conoces, me gustaría saber tu opinión. Bueno, las conozco, lo que pasa es que ya hace 4 años que no estoy dentro. Y lo que hago es estudiarlas igual que tú desde fuera, como un ciudadano más que intenta tener una visión 360 grados de lo que está ocurriendo. Yo partiría por decir que recomendaría a todo el mundo ver la película de Social Dilemma, porque creo que establece de manera muy clara, muy abierta y con muchos puntos de vista
cuáles son las amenazas que en este momento tenemos como sociedad como consecuencia de que estas plataformas pues funcionan mediante algoritmos que dan más espacio y más visibilidad a aquello que se consume más. Y esto está ligado a lo que decíamos antes, como lo que se consume más es la pelea, la gresca y el tú más, pues esto es lo que al final acaba ocurriendo. Y esto es algo que realmente la sociedad debe entender y debe contrapesar. Yo creo que nosotros tenemos que exigir a estas plataformas que tienen muchísimo poder que se comporten lo más neutra y abiertamente posible. Para ello hay que entender cuándo esto no ocurre y luego pedirle al regulador que haga su trabajo. Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que una sociedad bien versada es capaz de derrocar una plataforma de este tipo antes que un gobierno. Esa es mi teoría y es mi teoría optimista. Repite eso, Javier, repite eso, por favor. Una sociedad, porque claro, a ver, tú luego ponlo como veas, pero una sociedad bien preparada, que entienda el entorno tecnológico, que entienda lo que está pasando con los algoritmos y la inteligencia artificial y que vea una mala utilización y perciba una mala utilización torticera de esto en beneficio económico, debe ser capaz, si es suficientemente fuerte, de dejar de utilizar esa plataforma. Fíjate lo que te estoy diciendo. Incluso antes que derrocar un Estado, es decir, para derrocar un Estado, para cambiar un Estado hay que esperar 4 años, tener un movimiento democrático. Si, imagínate, toda una población entendiese que cualquiera de estas está haciendo un mal uso, dejase de utilizarla, es difícil a veces, pero se puede hacer, se acabaría. Y esto parte de nuevo y sería más rápido y más eficiente que pedirle al regulador que lo hagan por ellos. Sí, entiendo perfectamente tu punto y a priori suena bastante interesante. También me sumo a la recomendación que haces de ver el documental en Netflix de Social Dilemma, verlo con mirada crítica, pero mirarlo porque dice cosas que son muy, muy interesantes. Por último, Javier, a nivel tecnológico, dices que nuestra red de Internet no está mal, pero no es óptima. Ya has planteado una receta. Pero, ¿qué tenemos que hacer para no quedarnos más atrás? Porque en algunas cosas ya nos hemos quedado más atrás. A nivel industria, a nivel modelo económico, a nivel infraestructuras. Basta vivir en, pregúntale a los extremeños cómo llegar a Madrid en tren, por ejemplo. ¿Qué pasos tenemos que dar en ese sentido? Bueno, yo creo que el principal aquí, y esto está identificado por el informe de ESI y tratado también con cierta profundidad en el libro, estamos muy mal en capacitación digital. Cuando tú tienes infraestructuras aceptables, como es el caso de España, yo cuando propongo de futuro, que me encanta que no estés de acuerdo, porque es que estas cosas, lo que propongo también es que haya debate, no que haya posturas axiomáticas unilaterales. Lo que propongo es que haya debate, pero es que pero tenemos infraestructura aceptable comparado con el resto de Europa. Lo que no tenemos es talento que sepa sacarle partido a esas infraestructuras. Ahí es donde tenemos un problemón del 10. Ese es el problema más acuciante que tenemos ahora, y es que la gente, esto es como si nos ponen un Ferrari que cada vez es más barato, porque la tecnología cada vez es más accesible y más barata, pero nadie lo sabe conducir. Pues menuda pérdida de tiempo y menuda pérdida de talento y menuda pérdida de dinero. Entonces, para mí la principal ahora es que habría que hacer un plan de choque para capacitar a toda la población española. Hay falta de capacitación en las empresas, hay falta de capacitación en las pymes, hay falta de capacitación en la enseñanza. Y entonces, cuando este entorno no se sabe leer, pues es imposible sacarle partido. Y ese es el principal. Luego, si quieres, en el libro te hablo de también atacaría el área de innovación y desarrollo, también atacaría el área de la administración pública, pero ahora a corto plazo, aprovechemos estos 140.000 millones de euros para invertir y para capacitar a nuestra población, para que saque partido de esto. Yo insisto que es que soy optimista, pero es que aquí grito, estoy utilizando este libro porque estaba con los gritos ahogados que contaba en clase a los alumnos parece que entienden este tema, pero no es suficiente. Es que aquí se llenan la boca hablando de digitalización y como toda idea original lo que se les ocurre es meterlo en una taza Google, ¿sabes? Sí, es decir, parece que su plan de digitalización acaba en meterle un puro a estas plataformas. Y yo creo que lo peor es que el español de a pie creerá
que con eso se gana algo, pero a las plataformas le da la risa con esas medidas. Bueno, es que estas medidas son soluciones locales para problemas globales y eso nunca ha funcionado. El tema del panorama impositivo que hay con las plataformas tecnológicas, y me atrevo a decirte más, con las multinacionales en general, es un problema que es global y requiere soluciones globales. Es decir, esto va más allá de España. Esto va a nivel de Unión Europea, incluso a nivel de OCDE. Señores, pónganse de acuerdo. Si no es en sí misma esa tasa Google o esa traslación de un impuesto sobre sociedades a un impuesto, llámalo indirecto, no es una mala solución en sí. El problema es que no puedes aplicar esta solución distinto a cómo se aplica en Francia o cómo se aplica en Reino Unido, porque luego estas plataformas son globales. Irán allí a arrimarse a la sombra del árbol que más les cobije. Y podrán decidir dónde poner más esfuerzo o menos. Si aquí tocamos las narices, pues bueno, pues también podemos esperar en contraposición que estas plataformas decidan invertir menos aquí, y esto no es bueno. Bueno, ahora están demonizando a Amazon. Ya demonizaron a Zara, que era una isla dentro de tanta mediocridad, era una isla de progreso y de innovación, y ahora van a por Amazon. No aprendemos. No, bueno, también lo hablo en el libro, ¿no? Es que aquí el concepto de empresario está demonizado. No hay referentes empresariales, salvo para los que creemos en la empresa, ¿no? O sea, yo cuando hablan mal de Mancio Ortega digo, pero ¿cómo podemos hablar mal de alguien que ha generado un imperio de empleo, de innovación y de cambio en un sector como el retail de moda, y lo está llevando por todo el mundo, y lo ha hecho desde un pueblo de A Coruña, algo que parecía imposible? Bueno, pues demonizar esto me parece un error tremendo, porque mi planteamiento de partida del libro es que efectivamente hay que tener hay que buscar nuevos modelos de distribución de riqueza, pero para ello primero hay que generar esa riqueza. Y el libro lo que trata es de dar ideas para generar nueva riqueza, porque si no, lo que vamos a repartir es todo menos riqueza. Cuidado que igual repartimos miseria. No tengas duda. Pues Javier Rodríguez Zapatero, exdirector general de Google España y presidente ejecutivo y cofundador de la Escuela de Negocios ISDI, gracias. Tu libro es interesante, pero esta charla ha sido muy, muy enriquecedora y estoy seguro que a los lectores sí que les va a interesar, y mucho. Ojalá consigamos tener movimiento de pensamiento alrededor de esto y que la gente empiece a salir a la calle también para pedir un cambio real.